Muy bien. Un saludo académico, como siempre. Eh, Vamos a realizar esta clase teórica virtual en el tema de complicaciones del alumbramiento, también conocido como alumbramiento patológico. Eh, es importante que este tema lo tome muy en cuenta porque seguramente van a enfrentar casos de alumbramiento, complicaciones del alumbramiento que suscitan durante el trabajo de parto cualquier momento inesperado. De esta manera es importante que a manera de introducción conozcan ustedes que el alumbramiento es el tercer periodo del trabajo de parto y que potencialmente está propenso a condicionar complicaciones, especialmente por hemorragia. Y la hemorragia posparto o la hemorragia del alumbramiento puede condicionar el riesgo de mortalidad materna. Recordar también de que la primera causa de muerte materna es por hemorragia. El riesgo entonces se incrementa cuando se subestima la importancia de una conducta correcta y el control clínico obstétrico. ¿Qué cosa quiero decir con esto? Que cuando estemos atendiendo un parto debemos tener presente de que puede suscitarse cualquier momento en la atención del parto, del alumbramiento, complicaciones del alumbramiento, traducidos especialmente en pérdida sanguínea, en hemorragia posparto que puede condicionar mortalidad materna. Recordando nuevamente que la hemorragia es la primera causa de muerte materna en nuestro medio. Entonces, para no llegar a estas complicaciones o si estamos frente a las complicaciones, tenemos que también tener en cuenta la prevención de la hemorragia postparto. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que debemos llegar al final del embarazo con una hematocrito, con una hemoglobina adecuada. O sea, esto quiere decir que no podemos condicionar al final del embarazo que la paciente llegue con anemia. Por lo tanto, la hemoglobina debe estar en valores entre 14 y 16 miligramos por decilitro. Debemos condicionar hidratación durante el trabajo de parto, es decir, que la paciente durante las horas del trabajo de parto, ya que condiciona un desgaste energético, debe consumir líquidos de una dieta líquida rica en glucosa, por ejemplo. Asimismo, debemos evitar que el trabajo de parto se prolongue más de las horas debidas o condicionadas para esta atención. Y finalmente, vale la pena que estemos actualizados y tomar en cuenta en forma de rutina como una norma obstétrica el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto. Entonces, tener una hemoglobina y un hemocroquito adecuados, normales, previene las hemorragias posparto. Una dieta hídrica adecuada, un trabajo de parto que no sea prolongado más de lo estipulado y el manejo activo del tercer periodo de parto condicionan una forma de prevención para evitar la mortalidad materna durante la atención del mismo. Bien, ¿cuáles son entonces las complicaciones del alumbramiento que tenemos que conocer como médicos generales y especialistas? En primer lugar está la retención de la placenta, la retención de retos placentarios y de las membranas ovulares. La toniuterina, la pongo en mayúscula, la toniuterina porque es la causa más frecuente de complicaciones del alumbramiento por hemorragia, como vamos a ver más adelante. La inversión aguda del útero o inversión uterina es una complicación muy importante que la vamos a ver también más adelante. Y la hemorragia postparto para condicionar el manejo y el enfoque de resolución en estos casos. Entonces,
La retención de la placenta y de las membranas ovulares. Sabemos que el proceso de alumbramiento no debe durar más de 30 minutos. En ausencia de hemorragia no se produce el alumbramiento. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que esperamos 30 minutos, no hay alumbramiento, no hay hemorragia y no se produce el alumbramiento. Entonces, estamos haciendo el diagnóstico de retención de la placenta y de las membranas ovulares. La retención puede ser total o parcial. Si las causas de la retención total es por defecto de contractibilidad uterina. Hay una contractibilidad uterina ineficaz. Asimismo, puede haber acretismo placentario o anillos de contracción que estarían causando la retención de la placenta y de las membranas. ¿Cuál es el manejo? ¿Qué debemos hacer cuando estamos frente a una retención de la placenta y de las membranas ovulares? Primeramente, si después de 30 minutos no se ha condicionado la expulsión placentaria, debemos realizar masaje del fondo uterino, por lo menos mínimo unos 5 minutos para estimular la contractibilidad uterina y condicionar el desprendimiento de la placenta. Si no conseguimos con este procedimiento, administraremos 10 unidades de oxitocina en forma intramuscular o intravenosa lenta, objeto de ayudar en la contractividad uterina y condicionar el desprendimiento de la placenta y la expulsión placentaria consecuente. Si es que no conseguimos solucionar de esta manera, debemos recurrir a la extracción manual de la placenta bajo anestesia. Vamos a ver una diapositiva posteriormente cómo se realiza la extracción manual de placenta, que debe ser bajo anestesia. Por lo tanto, es recomendable hacerlo en segundo o tercer nivel de atención. Si estamos en atención primaria y no conseguimos resolver la retención placentaria, entonces debemos referir con venoclisis, o sea, suero fisiológico más 20 unidades de oxitocinas a un segundo o tercer nivel de atención. La paciente debe ser referida cuando fallan estos métodos, estas formas, estas conductas de resolución. Para llegar a un segundo o tercer nivel, debemos enviarlo a la paciente con suero fisiológico más 20, suero fisiológico 1000 cc más 20 unidades de oxitocina. Cuando la retención es parcial, o sea, se llama también retención de restos placentarios, que quiere decir que se han retenido uno o más cotiledones que se puede comprobar mediante la revisión de la placenta y sus membranas. ¿Cuáles son las causas? Son las mismas que de la retención placentaria y sobre todo maniobras inadecuadas durante el alumbramiento, como ser la maniobra de Credé. La maniobra de Credé vamos a ver más adelante, o más bien significa que es que el operador, por apresurado, por no esperar los 30 minutos adecuados para que suceda el alumbramiento fisiológico, empuja, tracciona el útero del fondo uterino hacia abajo, condicionando que puede retenerse los restos placentarios y de las membranas. ¿Cuál es el manejo? Primeramente hay que realizar la venoclisis adecuada con suero fisiológico 1000 cc más 10 unidades de oxitocina o ergometrina
de 0,2 miligramos intramuscular. La ampollita de ergometrina una ampollita tiene 0,2 miligramos y su aplicación es intramuscular o intravenosa lenta. Luego de esto se realiza un legrado uterino con cureta Roma. El segundo paso sería legrado uterino eh, con cureta Roma de Pinar y finalmente, si no se soluciona de esta manera, se debe referir a la paciente a un segundo o tercer nivel de atención con la venoclisis recomendada, suero fisiológico más 20 unidades de oxitocina diluida en venoclisis y condicionar su referencia. En la retención de solamente membranas ovulares que se puede detectar cuando uno examina la placenta después del alumbramiento, el manejo es el mismo que en la retención de restos placentarios. Debemos tener en cuenta que durante estas complicaciones por hemorragia se debe de conocer la presión arterial y la frecuencia cardíaca materna, sobre todo, además de la cantidad de sangrado genital. Es muy importante para conocer el riesgo de un shock hipovolémico. La revisión, en esto hay que detenerlos un poco, para indicar de que la revisión intrauterina de rutina que algunos médicos realizan, no debe ser usada por el riesgo de shock neurogénico, infección y rotura uterina. Muchos médicos realizan una revisión rutinaria de la placenta a fin de ver de que no haya retención de restos placentarios. Esto no se indica este uso o esta forma de manejo por el riesgo de shock neurogénico, infección y rotura uterina. Por lo tanto, basta con revisar la placenta en forma minuciosa, conocer de que los cotiledones están completos y las membranas íntegras para evitar precisamente este tipo de revisiones intrauterinas de rutina. Este punto de la atonía uterina vale la pena que lo entendamos de una manera más de cerca, más concreta, ya que ocupa el 70% de todas las complicaciones del alumbramiento por hemorragia. ¿Cómo se define la toniterina? Entonces es la falta de contracción y retracción del útero después del parto que impide la formación de las ligaduras vivientes de Pinar, provocando sangrado continuo desde el lecho placentario. Entonces, clínicamente el útero se encuentra blando, subimpulsionado, está voluminoso, con retención de coágulos en su interior y la hemorragia puede ser variable moderada, abundante, condicionando un shock hipovolémico en algunos casos. Asimismo, cuando existe la atonía, tenía un dato muy importante, no se forma el globo de seguridad de Pinard. Está considerada como una hemorragia postparto conducente a un shock hipovolémico. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué sucede la atonía uterina? Las causas predisponentes es cuando el útero está sobredistendido. Entonces, ¿qué situaciones condicionan la sobredistensión del útero? Está la macrosomía, el polidramios, las pacientes añosas, grandes multíparas, trabajo de parto prolongado, corioamionitis por ruptura prematura de membranas, son causas predisponentes que pueden condicionar la atonía uterina. ¿Cuál es el manejo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer frente a la atonía uterina? Primeramente es importante el masaje del fondo uterino, masajear el fondo uterino para estimular
la contractividad uterina. Pero el masaje no debe ser de un minuto, mínimo entre 5 a 10 minutos para provocar la contractividad uterina mediante esta maniobra. Asimismo, se debe de administrar oxitocina, 10 unidades intravenosa, y continuar con una infusión de 40 unidades, o sea, de 4 ampollas de oxitocina en 1000 cc de suero fisiológico a 40 gotas por minuto para corregir la tonía uterina, condicionando que la oxitocina, con su característica de ser un oxitóxico, pueda resolver la tonía uterina. Si no se resuelve mediante el uso de este fármaco, recurriremos a otro fármaco que es la metilergonobina, una ampolla que contiene 0,2 miligramos de metilergonobina aplicados intramuscular o intravenosa lenta. Y la segunda dosis se puede colocar, administrar a los 20 minutos y después una ampolla de 2,5 miligramos cada 3 horas hasta 5 ampollas en total. Y finalmente está el misoprostol. Cada tableta de misoprostol tiene 200 microgramos, por lo tanto necesitamos entre 4 o 5 comprimidos para insertarlos o colocarlos en forma intrarrectal o sublingual. Asimismo es importante la reposición de líquidos conjuntamente con el uso de los fármacos que corrigen la atonía uterina. La reposición de líquidos se debe estar regida por el uso de cristaloides. ¿Cuáles son los cristaloides? El suero fisiológico, lactato Ringer, lactato normal y soluciones coloidosmóticas. No se debe utilizar la dextrosa al 5%, 10%, 20%, no corrige la bulimia, la dextrosa al 5%. Es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué la oxitocina es de primera línea? ¿Por qué el metergin de segunda y el misoprostol de tercera línea? La oxitocina es un fármaco que al minuto de su administración empieza ya su acción farmacológica, pero tiene poco tiempo de labilidad plasmática, de una hora su labilidad plasmática, por lo tanto es conveniente ponerlo en goteo, que puede ser a 60 minutos, que dura hasta 6 a 8 horas, para tener una contractividad continua. La metilergonobina, que es un oxitóxico excelente derivado del cornezuelo de centeno, es de segunda línea. ¿Por qué? Porque su acción recién de su aplicación intramuscular o intravenosa empieza a los 5 minutos, pero tiene una duración hasta de 3 a 4 horas. Y finalmente el misoprostol, que de tercera línea, empieza su acción recién a los 15 a 30 minutos. Por lo tanto, perdemos el tiempo y la hemorragia continúa. Sin embargo, podemos usar los 3 fármacos con una simbiosis adecuada y de esta manera corregir la atonía uterina mediante el uso de estos fármacos, que son importantes que lo tomen en cuenta y tengan en su arsenal farmacológico siempre que atiendan un paso. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué sucede la atonía uterina? Las causas predisponentes es cuando el útero está sobredistendido. Entonces, ¿qué situaciones condicionan la sobredistensión del útero? Está la macrosomía, el polidramios, las pacientes añosas, grandes multíparas, trabajo de parto prolongado, corioamionitis por ruptura prematura de membranas, son causas predisponentes que pueden condicionar la atonía uterina. ¿Cuál es el manejo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer frente a la atonía uterina? Primeramente es importante el masaje del fondo uterino, masajear el fondo uterino para estimular la contractividad uterina. Pero el masaje no debe ser de un minuto, mínimo entre 5 a 10 minutos para provocar la contractividad uterina mediante esta maniobra. Asimismo, se debe de administrar oxitocina, 10 unidades intravenosa, y continuar con
una infusión de 40 unidades, o sea, de 4 ampollas de oxitocina en 1000 cc de suero fisiológico a 40 gotas por minuto para corregir la toniuterina, condicionando que la oxitocina, con su característica de ser un oxitóxico, pueda resolver la toniuterina. Si no se resuelve mediante el uso de este fármaco, recurriremos a otro fármaco que es la metilergonobina, una ampolla que contiene 0,2 miligramos de metilergonobina aplicados intramuscular o intravenosa lenta. Y la segunda dosis se puede colocar, administrar a los 20 minutos y después una ampolla de 2,5 miligramos cada 3 horas hasta 5 ampollas en total. Y finalmente está el misoprostol. Cada tableta de misoprostol tiene 200 microgramos, por lo tanto necesitamos entre 4 o 5 comprimidos para insertarlos o colocarlos en forma intrarrectal o sublingual. Asimismo es importante la reposición de líquidos conjuntamente con el uso de los fármacos que corrigen la atonía uterina. La reposición de líquidos debe estar regida por el uso de cristaloides. ¿Cuáles son los cristaloides? El suero fisiológico, lactato Ringer, lactato normal y soluciones coloidosmóticas. No sirve, no se debe utilizar la dextrosa al 5%, 10%, 20%, no corrige la bulimia, la dextrosa al 5%. Es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué la oxitocina es de primera línea? ¿Por qué el metergin de segunda y el misoprostol de tercera línea? La oxitocina es un fármaco que al minuto de su administración empieza ya su acción farmacológica, pero tiene poco tiempo de labilidad plasmática, de una hora su labilidad plasmática, por lo tanto es conveniente ponerlo en goteo que puede ser de 60 minutos, que dura hasta 6 a 8 horas, para tener una contractividad continua. La metilergonomina, que es un oxitóxico excelente derivado del cornezuelo de centeno, es de segunda línea. ¿Por qué? Porque su acción recién de su aplicación intramuscular o intravenosa empieza a los 5 minutos, pero tiene una duración hasta de 3 a 4 horas. Y finalmente el misoprostol, que de tercera línea, eh, empieza su acción recién a los 15 a 30 minutos. Por lo tanto, perdemos el tiempo y la hemorragia continúa. Sin embargo, si es que podemos usar los tres fármacos con una simbiosis adecuada y de esa manera corregir la atonía uterina mediante el uso de estos fármacos, que son importantes que lo tomen en cuenta y tengan en su arsenal farmacológico siempre que atiendan un paso. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué sucede la atonía uterina? Las causas predisponentes es cuando el útero está sobredistendido. Entonces, ¿qué situaciones condicionan la sobredistensión del útero? Está la macrosomía, el polidramios, las pacientes añosas, grandes multíparas, trabajo de parto prolongado, corioamionitis por ruptura prematura de membranas, son causas predisponentes que pueden condicionar la atonía uterina. ¿Cuál es el manejo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer frente a la atonía uterina? Primeramente es importante el masaje del fondo uterino, masajear el fondo uterino para estimular la contractividad uterina. Pero el masaje no debe ser de un minuto, mínimo entre 5 a 10 minutos para provocar la contractividad uterina mediante esta maniobra. Asimismo, se debe de administrar oxitocina 10 unidades intravenosa y continuar con una infusión de 40 unidades, o sea, de 4 ampollas de oxitocina en 1000 cc de suero fisiológico a 40 gotas por minuto para corregir la toniuterina, condicionando que la oxitocina, con su característica de ser un oxitóxico, pueda resolver la toniuterina. Si no se resuelve mediante el uso de este fármaco,
recurriremos a otro fármaco que es la metilergonovina, una ampolla que contiene 0,2 miligramos de metilergonovina aplicados intramuscular o intravenosa lenta. Y la segunda dosis se puede colocar, administrar a los 20 minutos y después una ampolla de 2,5 miligramos cada 3 horas hasta 5 ampollas en total. Y finalmente está el misoprostol. Cada tableta de misoprostol tiene 200 microgramos, por lo tanto necesitamos entre 4 o 5 comprimidos para insertarlos o colocarlos en forma intrarrectal o sublingual. Asimismo, es importante la reposición de líquidos conjuntamente con el uso de los fármacos que corrigen la atonía uterina. La reposición de líquidos debe estar regida por el uso de cristaloides. ¿Cuáles son los cristaloides? El suero fisiológico, lactato Ringer, lactato normal y soluciones coloidosmóticas. No se debe utilizar la dextrosa al 5%, 10%, 20%, no corrige la bulimia, la dextrosa al 5%. Es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué la oxitocina es de primera línea? ¿Por qué el metergin de segunda y el misoprostol de tercera línea? La oxitocina es un fármaco que al minuto de su administración empieza ya su acción farmacológica, pero tiene poco tiempo de labilidad plasmática, de una hora su labilidad plasmática, por lo tanto es conveniente ponerlo en goteo que puede ser de 60 minutos, que dura hasta 6 a 8 horas, para tener una contractividad continua. La metilergonomina, que es un oxitóxico excelente derivado del cornezuelo de centeno, es de segunda línea. ¿Por qué? Porque su acción recién de su aplicación intramuscular o intravenosa empieza a los 5 minutos, pero tiene una duración hasta de 3 a 4 horas. Y finalmente el misoprostol, que de tercera línea, empieza su acción recién a los 15 a 30 minutos. Por lo tanto, perdemos el tiempo y la hemorragia continúa. Sin embargo, podemos usar los tres fármacos con una simbiosis adecuada y de esta manera corregir la atonía uterina mediante el uso de estos fármacos, que son importantes que lo tomen en cuenta y tengan en su arsenal farmacológico siempre que atiendan un paso. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué sucede la atonía uterina? Las causas predisponentes es cuando el útero está sobredistendido. Entonces, ¿qué situaciones condicionan la sobredistensión del útero? Está la macrosomía, el polidramios, las pacientes añosas, grandes multíparas, trabajo de parto prolongado, corioamionitis por ruptura prematura de membranas, son causas predisponentes que pueden condicionar la atonía uterina. ¿Cuál es el manejo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer frente a la atonía uterina? Primeramente es importante el masaje del fondo uterino, masajear el fondo uterino para estimular la contractividad uterina. Pero el masaje no debe ser de un minuto, mínimo entre 5 a 10 minutos para provocar la contractividad uterina mediante esta maniobra. Asimismo, se debe de administrar oxitocina, 10 unidades intravenosa, y continuar con una infusión de 40 unidades, o sea, 4 ampollas de oxitocina en 1000 cc de suero fisiológico a 40 gotas por minuto para corregir la atonía uterina, condicionando que la oxitocina, con su característica de ser un oxitóxico, pueda resolver la atonía uterina. Si no se resuelve mediante el uso de este fármaco, recurriremos a otro fármaco que es la metilergonovina, una ampolla que contiene 0,2 miligramos de metilergonovina aplicados intramuscular o intravenosa lenta. Y la segunda dosis se puede colocar, administrar a los 20 minutos y después una ampolla de 2,5 miligramos cada 3 horas hasta 5 ampollas en total. Y finalmente está el misoprostol.
Cada tableta de misoprostol tiene 200 microgramos, por lo tanto necesitamos entre 4 o 5 comprimidos para insertarlos o colocarlos en forma intrarrectal o sublingual. Asimismo, es importante la reposición de líquidos conjuntamente con el uso de los fármacos que corrigen la atonía uterina. La reposición de líquidos debe estar regida por el uso de cristaloides. ¿Cuáles son los cristaloides? El suero fisiológico, lactato Ringer, lactato normal y soluciones coloidosmóticas. No sirve, no se debe utilizar la dextrosa al 5%, 10%, 20%, no corrige la bulimia, la dextrosa al 5%. Es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué la oxitocina es de primera línea? ¿Por qué el metergin de segunda y el misoprostol de tercera línea? La oxitocina es un fármaco que al minuto de su administración empieza ya su acción farmacológica, pero tiene poco tiempo de labilidad plasmática, de una hora su labilidad plasmática, por lo tanto es conveniente ponerlo en goteo, que puede ser a 60 minutos, que dura hasta 6 a 8 horas, para tener una contractividad continua. La metilergonomina, que es un oxitóxico excelente derivado del cornezuelo de centeno, es de segunda línea. ¿Por qué? Porque su acción recién de su aplicación intramuscular o intravenosa empieza a los 5 minutos, pero tiene una duración hasta de 3 a 4 horas. Y finalmente el misoprostol, que de tercera línea, empieza su acción recién a los 15 a 30 minutos. Por lo tanto, perdemos el tiempo y la hemorragia continúa. Sin embargo, si es que podemos usar los tres fármacos con una simbiosis adecuada y de esta manera corregir la atonía uterina mediante el uso de estos fármacos, que son importantes que lo tomen en cuenta y tengan en su arsenal farmacológico siempre que atiendan un paso. Bien. Si no conseguimos corregir la atoniotenía mediante los fármacos citados, tenemos que proceder al uso de al uso de otros mecanismos de solución. Por lo tanto, está el famoso balón de Bakri, que significa o que su principio es el taponamiento uterino hidrostático. Lo vamos a ver en una diapositiva para explicarles mejor. El uso del condón masculino o el guante estéril con sonda de Foley es una forma de asemejar o de condicionar el mismo principio del taponamiento uterino hidrostático en el balón de Bakri. Otra forma mecánica de corrección es la compresión bimanual uterina, y en todas estas maniobras se debe usar antibióticos profilácticos en forma endovenosa, ya sea amoxicilina, gentamicina o metronidazol. Por ejemplo, amoxicilina 2 gramos profilácticos STAT, gentamicina 80 miligramos STAT o metronidazol 500 miligramos STAT. Bien. Si no conseguimos corregir la atoniotenía mediante los fármacos citados, tenemos que proceder al uso de al uso de otros mecanismos de solución. Por lo tanto, está el famoso balón de Bakri, que significa o que su principio es el taponamiento uterino hidrostático. Lo vamos a ver en una diapositiva para explicarles mejor. El uso del condón masculino o el guante estéril con sonda de Foley es una forma de asemejar o de condicionar el mismo principio del taponamiento uterino hidrostático en el balón de Bakri. Otra forma mecánica de corrección es la compresión bimanual uterina, y en todas estas maniobras se debe usar antibióticos profilácticos en forma endovenosa, ya sea amoxicilina, gentamicina o metronidazol.
por ejemplo, amoxicilina 2 gramos profilácticos STAT, gentamicina o gentamicina 80 miligramos STAT o mesomidazol 500 miligramos STAT. La inversión uterina. La inversión uterina, ¿qué significa? ¿Qué llamamos inversión uterina? Es la invaginación del útero dentro de su propia cavidad, que puede ser completa cuando llega al fondo, cuando el fondo llega hasta la vulva, o incompleta cuando se encuentra el fondo en la vagina, en el cervix o en la misma cavidad uterina, como vamos a ver en las diapositivas posteriores. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué puede suceder esta inversión uterina? Tracción fuerte del cordón cuando la placenta todavía no se ha desprendido. Esto quiere decir que el operador que no espera adecuadamente los 30 minutos tracciona la placenta en forma exagerada, violenta. El operador está muy ansioso, no tiene paciencia adecuada y tracciona en forma violenta el cordón umbilical, produciendo la inversión uterina. Por lo tanto, vale la pena esperar los 30 minutos que se han estipulado. La maniobra de Queré. ¿Qué es la maniobra de Queré? Es cuando el operador empuja, por así decirlo, el fondo uterino eh, hacia abajo cuando la placenta todavía no se ha desprendido. Y esto puede condicionar que el útero se invierta en forma, forma inusitada que condiciona riesgo de hemorragia. ¿Cómo notamos que existe esta complicación clínicamente? Hay hemorragia, obviamente, hay que puede condicionar un estado de shock hipovolémico, hay un dolor agudo que refiere la paciente y el fondo uterino clínicamente se encuentra en la vagina o en la vulva. Lógicamente que esta situación se debe de corregir eh, y debemos referirnos o realizar la famosa maniobra de Johnson, que significa la reducción manual del fondo uterino por vía vaginal bajo sedación o anestesia general en forma inmediata. Es decir, apenas detectemos que existe inversión del fondo uterino del útero, inmediatamente debemos de corregir mediante la maniobra de Johnson bajo anestesia, bajo sedación, como vamos a ver en la diapositiva correspondiente. Se debe realizar el control del shock, de la hemorragia y también el dolor que manifiesta la paciente. Después de realizar la maniobra de Johnson para corregir la inversión uterina, se deben usar oxitóxicos en goteo, por ejemplo, la oxitocina o el metergin, durante 6 a 8 horas aproximadamente para mantener una contracción continua y que nuevamente no se pueda producir nuevamente una inversión uterina ya espontánea. Eh, Todas estas situaciones que hemos explicado, estas complicaciones del momento, ¿a qué nos van a conducir? A la hemorragia postparto. La hemorragia postparto que se conoce con las abreviaturas de HPP. Por lo tanto, la hemorragia postparto se define como la pérdida estimada
mayor a 500 centímetros cúbicos después de un parto vaginal o mayor a 1 litro o 1000 cc después de la cesárea, cuando el descenso del hematocrito está en 10% previa al parto. Vale decir que durante la atención del parto se debe perder fisiológicamente entre 300 y 500 centímetros cúbicos de sangre. Si es mayor a 500 o más de 1000 cesárea, estamos diagnosticando entonces una hemorragia postparto que también estaría condicionada por el descenso del macrotito en un 10% previa al parto. Concomitantemente con esto, en los últimos 10 años se ha condicionado el famoso manejo del código rojo precisamente para corregir la hemorragia postparto. Por lo tanto, el código rojo se lo conoce como un modelo institucional hospitalario para la atención sistemática con el equipo de choque hipovolémica en la hemorragia postparto. Es decir, que el código rojo está construido por un grupo en salud, el obstetra, el médico, enfermeras, anestesiólogos, residentes, hasta el camillero, que cada uno tiene su sitio o su función que está coordinada por el médico tratante, objeto de corregir la hemorragia obstétrica y evitar el shock hipovolémico que nos llevaría a una muerte materna. Código rojo entonces es más tributario en su realización de un segundo y más que todo en tercer nivel de atención. Entonces, vale la pena que indiquemos cuál es nuestra conducta ante cualquier hemorragia postparto. Primeramente, como médicos debemos de tener una actitud serena y pedir la colaboración de todo el personal que está en la sala de partos. Asegurar dos vías periféricas más bien, en los dos brazos, con bránulas de calibre grueso, 14, 16 y 18, para poder reponer líquidos en forma más efectiva. La reposición de líquidos con soluciones cristaloides es importante para evitar el choque hipovolémico o para solucionar el choque hipovolémico. Y hemos dicho que las soluciones cristaloides son el suelo fisiológico, el Ringer lactato, el Ringer normal, y también podemos recurrir a las sustancias o a las soluciones coloidosmóticas, y si tuviéramos sangre mejor. Esto quiero decir que lo que tenemos a mano son las soluciones cristalinas, que es lo primero que tenemos que usar, porque no tenemos sangre en ese momento, entonces vale la pena recordar esto, pero con infusiones bajo calibre grueso para que la reposición sea más efectiva. Asimismo, el manejo simultáneo con los medicamentos que ya hemos indicado, los oxitóxicos, la oxitocina, la metilhegonovina o el metergin, el misoprostol en su momento, ¿no es cierto? Y los antibióticos. Monitorización, obviamente, de signos vitales, en especial la frecuencia cardíaca materna y la presión arterial. La saturación de oxígeno es muy importante, que debe estar entre 90 y 95%. Debemos tener una sonda Foley para condicionar el control de la diuresis, que no debe ser, la diuresis oral debe ser mayor o igual a 20 mililitros por hora, porque si está a menos de 30 mililitros podemos estar frente a una oligurio o una anuria, que es otro signo importante
para el shock hipovolémico o la insuficiencia renal aguda. Clínicamente podemos verificar el llenado capilar del pulpejo del dedo, que debe estar en menos de 30 segundos. Si es más, obviamente, estaríamos frente ya a instancias de shock hipovolémico. Entonces, vale la pena que frente a un shock hipovolémico, que la hemorragia pues, puede condicionar, conocer entonces el índice de shock. El índice de shock está condicionado o es una ecuación entre la frecuencia cardíaca materna y la presión arterial sistólica. Es una división de la frecuencia cardíaca materna sobre la presión arterial sistólica. Por ejemplo, si la presión arterial, la frecuencia cardíaca materna está en 120 y la presión arterial sistólica está en menos de 90, estaríamos condicionando un índice de shock que está evaluando si es leve, moderado o severo. Entonces se le considera como un predictor preciso de la volemia. Asimismo, valora la respuesta compensadora de la pérdida sanguínea, porque a medida que se está enfrente a un choque hipovolémico, tenemos que corregir con cristaloides, reposición de líquidos, también nos sirve para valorar el uso debido de líquidos como los cristaloides para poder revertir el shock hipovolémico. El valor normal del índice de shock está entre 0,9 y 1, mientras más nos alejamos del 1, o sea, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 2, entonces condiciona la severidad. El resultado está condicionando la severidad del shock hipovolémico para la reposición de líquidos o de sangre finalmente. Les traigo esta diapositiva que tal vez nos va también a resumir a lo que hemos explicado. En algunas publicaciones esta hemorragia postparto está sintetizada en las famosas 4 T's del tono, trauma, tejido y trombos. El tono uterino se debe generalmente a la atonía uterina, que es la causa más frecuente, y repito, está en un 70%, que la causa, como es indicado, es por sobredistensión uterina, pasos prolongados, precipitados, inducidos, etcétera, en embarazos múltiples, macrosomía, polidramia, gran multípara, hidrocefalia, fatiga muscular del útero, que ocurre en las grandes multíparas o en el trabajo de parto prolongado, y en la ruptura prematura de las membranas, que va a resultar o complicarse con corioamnionitis. El trauma, que está referido a un 20% de la hemorragia postparto, está relacionada con desgarros vaginales, cervicales o perineales por partos instrumentados, forceps, episiotomía, inducciones más realizadas, etcétera. También puede suceder una prolongación de la histerectomía durante la cesárea, una prolongación de la histerectomía, repito, de la cesárea, en caso de mala posición del fetal, en casos de situación transversa, manipulaciones bruscas durante la extracción del feto, en situaciones también en situación transversa, presentación podálica, rotura uterina, inversión uterina, en cirugía uterina previa, que puede haber dehiscencia de la cicatriz, excesiva tracción del cordón, inversión del útero, quiero decir, y en grandes multíparas. En lo que se refiere a la T de tejido, que es el 9%, retención de restos placentarios, retención de membranas por anormalidades placentarias como hemos referido anteriormente. Entonces estaría la placenta, retención de placenta, de membranas, localización, placenta previa, placentas invasivas, como el acretismo placentario, pericretismo, incretismo, alteraciones congénitas del útero, como el útero bicorne, adquiridas como la cirugía previa y las cirugías previas o la cirugía previa por miomectomías. Y en el factor de coagulación,
trombos, la cuarta T, 1%, que está referida a coagulopatías congénitas, como ser la hemofilia, la enfermedad de Willy Brandt, que tiene cierta incidencia en los últimos años, la hipofibrinogenemia, la coagulopatía adquirida en el embarazo por hemorragias, que sería por hemorragias como ser la histerectomía total, la muerte fetal, la enfermedad hepática, el síndrome de Hertz, etc. Púrpura trombocitopénica idiopática, coagulación intravascular diseminada, condicionada por un feto muerto, óbito fetal, toxemia, preeclampsia, abrupto placentario, embolismo del líquido amniótico, sepsis, coagulación adicional, dilucional por anticoagulación, transfusiones masivas, historias de trombosis venosa, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento en estos casos? En el tono, masaje uterino, compresión manual, compresión aórtica, uterotónicos y balón de Bacri, gondón masculino, un guante estéril que asemejan al balón, que puede condicionar un balón de Bacri. En tejido, compresión aórtica, abdominal, remoción manual de la placenta, el UI, extracción manual de placenta, legrado uterino. En trauma, corregir la inversión uterina, reparar el desgarro del canal del parto, identificar el tratamiento quirúrgico de la ruptura uterina mediante una histerectomía, por ejemplo, cuando es por trombos, por problemas de protrombina, revertir las coagulopatías, reemplazar los factores de coagulación. Estos temas ya son más para especialistas y terapia intensiva para adultos. Estas diapositivas que estoy mostrando es importante cómo se realiza la extracción manual de placenta. Entonces, la mano diestra del operador penetra en el útero, identifica la placenta y realiza la extracción manual de placenta desprendiendo desde el fondo uterino en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y la mano izquierda en este caso comprime el fondo uterino para ayudar en la extracción manual de la. Otra diapositiva que también muestra la extracción manual de la placenta con el mismo principio técnico que ya les he explicado. También podemos realizar una extracción manual de placenta traccionando el cordón en la cavidad uterina. También podemos realizar una extracción manual de placenta traccionando el cordón en la cavidad uterina,
tomando con otra mano el fondo uterino para ayudar y fijar el fondo y poder ayudar en la extracción manual de la placenta mediante la extracción por el cordón umbilical. Esta diapositiva nos muestra la inversión uterina y la aplicación o la conducta mediante la maniobra de Johnson. Aquí vemos en la primera diapositiva cómo el fondo del útero está por fuera de los genitales externos, entonces se aplica la maniobra de Johnson tomando el fondo uterino entre las manos con la mano experta, la mano de mayor confianza para el operador, y se introduce el fondo uterino por la vagina hasta llegar a la cavidad peritoneal. Cuando ya está en la cavidad peritoneal, se debe realizar un puño para que se forme el fondo del útero y la aplicación de oxitóxicos, como ya hemos indicado, por espacio de 4 a 6 horas en un goteo continuo para evitar de que nuevamente el fondo no se pueda invertir. Esta diapositiva nos muestra el grado de inversión uterina. Tenemos que el primer grado es cuando la inversión del fondo uterino está en la cavidad uterina. Segundo grado, cuando está a nivel del cervix. Tercer grado en la vagina. Y cuarto grado, cuando ya está por fuera de los genitales. Tenemos en esta diapositiva lo que se llama la compresión bimanual uterina, que es otra forma mecánica de poder corregir o tratar la hemorragia postparto. Significa de que primeramente el útero tiene que estar, la vejiga debe ser sondeada y colocar la mano diestra en la vagina, comprimir la pared anterior del útero y con otra mano tomando el fondo uterino y luxar en forma de anteversoflexión para poder condicionar la obturación de las arterias uterinas y de esta manera poder corregir o contrarrestar la hemorragia postparto. Este procedimiento es usado muchos años, sin embargo, en la actualidad ha resultado más el uso del balón de Bakri que la compresión bimanual. Por lo tanto, el balón de Bakri hemos dicho que es un instrumento infable con líquido con un mecanismo de hemostasia hidrostática. Aquí estamos viendo en la primera diapositiva introducir el balón de Bakri hasta el fondo del útero y luego el balón de Graf de Bakri tiene los dispositivos tipo sonda de Foley, donde vamos a insuflar con líquido suero fisiológico con jeringas de 20 centímetros, 20, 40, 60, 80 centímetros, hasta que se infle mediante el líquido, mediante la solución fisiológica, y pueda condicionar, como ven en la segunda diapositiva, hemostasia en las paredes del útero y de esta manera corregir la hemorragia postparto, corregir el choque volémico y por lo tanto prevenir la mortalidad materno-fetal. Y se la puede hacer mediante el condón masculino con el mismo principio o usando un guante estéril, un dedil estéril donde se debe colocar en el fondo del condón o en el fondo del dedo índice del guante el condón, la sonda Foley e insuflar 20, igual que la sonda vesical, 20, 40, 60, hasta 306, de manera evitar el sangrado o la hemorragia postparto y corrigiendo el shock hipovolémico. Muy bien, gracias. Esa es toda la presentación sobre las complicaciones que ustedes deben tener en cuenta para su manejo adecuado y vuelvo a repetir, evitar la mortalidad materno-fetal por shock hipovolémico. Gracias.